Aquellos sarmientos marchitos y sin vida representaban el legado idóneo para la descendencia de una ilusa que jamás conoció el triunfo. Mientras el abogado desgranaba la última voluntad, una sonrisa perversa curvó los labios de la madrastra Gabriela. A su lado, Diego, con tan solo 10 años, estrujaba los dedos de la pequeña Valentina para contener su propio temblor. Apenas habían transcurrido 3 jornadas desde que la vida de su padre se apagó para siempre, y en ese instante, la intrusa que usurpó el lugar de mamá en el corazón paterno les despojaba de absolutamente todo: el hogar, la hacienda productiva y hasta el porvenir. Su única herencia se reducía a 5 hectáreas de vides áridas sembradas por su madre antes de fallecer, una choza derruida y la insultante suma de 100 pesos. Ella entregó su vida por vosotros, así que ahora os toca cargar con el peso de su derrota. Lo que aquella mujer ignoraba era que bajo esa tierra estéril latía un misterio, y que ese par de huérfanos levantarían un reino capaz de obligarla a pedir clemencia de rodillas. Casi el 94% de los oyentes guardan silencio al final de este relato, creyendo erróneamente que su opinión carece de valor. Escribir una sola palabra apenas te costará 10 segundos. No seas parte de esa cifra muda. Escribe: gracias, mamá, si esto te conmueve, pues ese 6% restante es el que teje los lazos humanos verdaderos, y sé que tú aprecias estas historias del alma. Sobre sus cabezas, las aspas del viejo ventilador giraban con un lamento metálico, similar al quejido de una bestia agonizante. Diego Álvarez, un niño de 10 años, mantenía la postura erguida en el rígido asiento de madera, honrando la disciplina que su padre le inculcó. Junto a él, la pequeña Valentina de 5 años mecía sus pies en el aire sin alcanzar el suelo, aferrada con fuerza al señor Conejo, su desgastado compañero de felpa. El sepelio de papá había ocurrido tan solo 3 días atrás. El licenciado Ruiz, un sujeto de 52 años empapado en sudor y con el nudo de la corbata deshecho, era incapaz de sostenerles la mirada. Sus dedos vibraban nerviosos mientras desplegaba aquel folio envejecido por el tiempo. Al otro lado, Gabriela Ruiz de Álvarez reposaba con arrogancia, piernas cruzadas y ocultando su mirada tras unas gafas oscuras, desafiando la penumbra de la sala. Daremos inicio a la lectura de la voluntad del señor Fernando Álvarez, anunció Ruiz, tras carraspear con incomodidad. Lego a mi cónyuge, Gabriela Ruiz de Álvarez, la residencia principal, las 7 hectáreas de viñedo productivo, la maquinaria enológica completa, la flota de vehículos y los fondos bancarios. El universo de Diego pareció perder su eje por un instante. Una mueca de satisfacción se dibujó bajo las gafas de la mujer. ¿Y nosotros? El susurro de Valentina fue apenas audible. Ruiz pasó saliva con dificultad. Para mis hijos, Diego y Valentina Álvarez Moreno, cedo la barraca de los peones y las 5 hectáreas del límite oriental, aquellas tierras que trabajó en vida mi primera esposa, Elena. Adicionalmente, recibirán la suma única de 100 pesos mexicanos. ¿100 pesos? Diego permaneció estático, conteniendo el aliento. En su interior de apenas 10 años, la inocencia se quebró para dar paso a una coraza impenetrable de frialdad. El límite oriental. Gabriela descubrió sus ojos gélidos al retirar las gafas. Ah, claro, el terreno yermo. Qué oportuno se inclinó, clavando su mirada en el niño. Esos sarmientos marchitos que tu madre sembró mientras cargaba con eso, señaló a la pequeña Valentina con absoluto desdén. Cepas estériles que jamás produjeron fruto, idénticas a las fantasías de tu madre. Señora, le ruego. Intentó interceder Ruiz sin convicción. Nada de ruegos, le cortó ella. La ilustre Elena, la gran botánica, desperdició años en esa vegetación inservible. Y cuando al fin parió a esta niña, su cuerpo no resistió. Giró el rostro hacia la pequeña. Tu madre pereció por traerte al mundo. Ahora cargarás con su derrota. Tiene cierta poesía macabra, ¿verdad? Las lágrimas de Valentina comenzaron a rodar sin hacer ruido. Diego envolvió a su hermana en un abrazo, tapando sus oídos con firmeza. Esa maleza muerta, prosiguió. La madrastra es el patrimonio justo para la prole de una fracasada,
una choza y polvo estéril. No merecéis ni un centavo más. Fue entonces cuando Diego alzó la vista. Sus pupilas oscuras chocaron con las de la mujer. Sin palabras, sin llanto, sin súplicas. Solo una mirada cargada de tal potencia que obligó a Gabriela a recular instintivamente. Ella no vivía de sueños. Pronunció finalmente el niño con una calma sepulcral. Era científica botánica. ¿Y de qué le sirvió esa ciencia? Se mofó Gabriela con una carcajada cruel. Solo le consiguió una sepultura. Transcurridas 2 horas, los hermanos aguardaban en el umbral mientras Rosa, el ama de llaves, con la mirada enrojecida, empaquetaba sus pertenencias en bolsas de desperdicios. «Perdonadme, mis niños», sollozó la mujer. «No es mi voluntad hacer esto». «No te preocupes», Rosa, respondió Diego, carente de toda emoción. En aquel despacho había tomado una determinación inquebrantable. Jamás volvería a ser vulnerable. Ahora él era el patriarca. Con sus padres bajo tierra, solo se tenían el uno al otro. Aprovechando un descuido de la madrastra, Rosa deslizó un objeto en el bolsillo del niño. Un billete arrugado de 20 pesos y 6 bolsas de plástico negro. Ese era el saldo final de su existencia hasta el momento. Prendas viejas, un par de libros, el peluche de su hermana y una fotografía familiar. Nada más. La silueta de Gabriela recortó el marco de la puerta. «Largo, requiero liberar este espacio». Diego se echó 3 bultos al hombro, mientras Valentina sujetaba uno con ambas manos, caminando con torpeza por el peso. Diego. La voz de su hermana era un hilo, mientras sus zapatos crujían sobre la grava. «¿Dónde vamos a dormir hoy?» A 2 kilómetros, difuminada por el sol inclemente, se distinguía una edificación precaria, rodeada de hileras de troncos grises y retorcidos. «Ya lo resolveremos», mintió, forzando un tono de valentía. «Vamos a salir adelante, hermanita, te doy mi palabra». Con cada paso bajo aquel sol abrasador, el golpeteo rítmico de los costales contra sus espinillas le recordaba a Diego el peso de su juramento, uno que quizás le quedaba demasiado grande. Faltaban apenas 500 metros para alcanzar la casucha, pero las fuerzas de Valentina se habían agotado mucho antes. Sus piernitas de 5 años se negaron a dar un paso más. Las sandalias color rosa ya no se levantaban del suelo, limitándose a dibujar surcos en la tierra seca. «Ya no aguanto», sollozó la pequeña, soltando su carga al rendirse. Sin mediar palabra, el chico hincó una rodilla en el polvo. «Arriba, sube a mi espalda». Ella se aferró a su cuello como un náufrago. Diego se tambaleó un instante, luchando contra la gravedad que sumaba a su hermana y los 3 bultos, pero apretó los dientes y retomó la marcha, un pie tras otro, en una agonía lenta. El astro rey, marcando las 4 de la tarde, vertía fuego líquido sobre sus nucas desprotegidas. Desde allí se dominaba la vista del viñedo entero. 5 hectáreas de parras retorcidas y grisáceas, semejantes a osamentas emergiendo de la tierra yerma. No quedaba ni un vestigio de verdor, ningún latido vital, únicamente hileras infinitas de desolación bajo un firmamento cruel. Al final del terreno, camuflada entre la vegetación muerta, se alzaba la choza que ahora llamarían hogar. Al alcanzar el umbral, Diego depositó a su hermana en el suelo y empujó la entrada. La puerta cedió sin resistencia, carecía de cerradura y las bisagras pendían de un hilo. La madera carcomida gimió al revelar una negrura asfixiante. Antes de que pudieran ver nada, el hedor les dio la bienvenida como una bofetada. Apestaba a encierro, a inmundicia de roedores y a una podredumbre dulzona. Diego avanzó esperando que su vista se habituara a la penumbra. Era un único cuarto. El techo lucía un boquete del tamaño de un balón de fútbol por donde se colaba un haz de luz, revelando un suelo de tierra apisonada sembrado de excrementos. Espesas cortinas de telaraña grisácea festoneaban cada rincón, reclamando el abandono. En una esquina yacía un catre de hierro devorado por el óxido. En la opuesta, un fogón de leña con la chimenea en ruinas. Las ventanas eran meras cuencas vacías, despojadas de vidrios. «Aquí no», por favor, suplicó Valentina a sus espaldas, con la voz quebrada por el pánico. «Diego, vámonos». Pero el escape era imposible. No había otro lugar.
Era una verdad silenciosa que ambos hermanos comprendían a la perfección. Durante las 3 horas siguientes, compitiendo contra la caída del sol, el chico trabajó con una furia desesperada. Improvisó una escoba con una rama seca para barrer la inmundicia y arrastró el colchón manchado, aquel regalo de Gabriela, hasta el ángulo menos sucio de la estancia. La pequeña colaboró retirando las telarañas más densas con una vara, aunque las lágrimas le brotaban cada vez que rozaba aquella seda pegajosa. El agua brillaba por su ausencia. Al girar el grifo exterior, la tubería oxidada solo respondió con una tos seca y aire caliente. Tampoco había electricidad. Al morir la tarde, las tinieblas se tragaron el mundo y la realidad del estómago vacío se hizo presente. «Tengo hambre», murmuró ella sentada en el colchón. Llevaban 14 horas de ayuno y su voz sonaba tan frágil como un cristal a punto de romperse. Diego palpó los 120 pesos en su bolsillo. Mañana podría ir al pueblo por provisiones básicas, pan y frijoles, pero eso no resolvía el ahora. «Creo que me quedan 3 galletas», mintió, sabiendo que no poseían nada. «¿Te apetecen, Valen?» La niña asintió con una ansiedad dolorosa. Salió al relente nocturno y, bajo el pálido resplandor lunar, revolvió los equipajes con manos temblorosas. Ni una migaja, absolutamente nada comestible. Sin embargo, sus dedos toparon con otra cosa en el fondo del costal. Era la vieja chamarra de trabajo de su padre. Al sacarla, el aroma lo destrozó. Una mezcla de tabaco, tierra y esa loción barata que solía usar. Hundió el rostro en la tela y por primera vez desde el sepelio se permitió sollozar. 3 minutos. Se concedió exactamente 3 minutos para desmoronarse. Transcurrido ese tiempo, se enjugó las lágrimas, guardó la prenda y regresó con semblante estoico. «No encontré las galletas», anunció con suavidad. «Mañana conseguiremos comida. Ahora toca dormir». Valentina estaba demasiado débil para protestar. Se acurrucaron juntos en aquel lecho que apestaba a humedad y tristeza. En el silencio, las tripas de ella rugieron y las de Diego les hicieron coro. «Vamos a estar bien», susurró él. «Sí», respondió ella, aferrándose a la mentira habitual. A lo lejos, el aullido de un coyote rasgó la noche y otro le contestó. El viento se colaba entre las parras secas, silbando un lamento fúnebre que hizo estremecer a la niña. «Te prometo una cosa, hermanita». Diego pegó los labios a su cabello y sentenció. «Juro por el alma de mamá que jamás volverás a sentir este miedo. Nunca más pasarás hambre. No tengo idea de cómo lo lograré, pero lo haré». Vencida por el cansancio, Valentina se rindió al sueño. Él, en cambio, mantuvo la vigilia toda la madrugada, escuchando crujidos y animales, mientras su mente daba vueltas vertiginosas como un molino en tormenta. A sus 10 años, la niñez se le había acabado de golpe. Sin papá, sin mamá. Era el hombre de la casa, el único escudo. Cuando el alba tiñó el horizonte de tonos rosados, el chico se puso en pie y contempló las 5 hectáreas de vegetación difunta. «Mamá sembró esto», murmuró para sí mismo. «Si ella creyó en esta tierra, entonces vale algo. Mi trabajo es descubrir qué». Y en ese instante, el miedo paralizante que lo acompañaba desde la muerte de su padre dejó paso a una emoción nueva, una determinación feroz. La realidad golpeó temprano a la mañana siguiente. El pozo estaba seco. Giró la manivela oxidada con violencia, bombeando hasta que le ardieron los músculos. Solo obtuvo un bufido de aire caliente y un eco vacío. Al introducir una vara para medir, tocó fondo a escasos 2 metros. Árido total. Sin líquido vital, no durarían ni 3 días. «No te muevas de aquí», le ordenó a Valentina con severidad. «Vuelvo enseguida». Recorrió los 3 kilómetros hasta el pueblo bajo el sol inclemente. En la fuente de la plaza llenó 2 envases de plástico y con sus escasos fondos adquirió pan duro y frijoles secos. 30 pesos gastados. Solo quedaban 90. El agua se agotó en 2 jornadas y el tercer amanecer trajo un calor infernal. Diego sirvió la última ración para Valentina, que bebió con la mirada perdida y vidriosa. Él mantuvo los labios secos. «Debo volver al pueblo». «Llévame contigo», suplicó la pequeña. «No, está cerca.
quédate y descansa. Pero la obstinación de sus 5 años pudo más. 10 minutos después de que su hermano partiera, salió de la casucha arrastrando al señor Conejo. Deambuló entre las hileras de cepas retorcidas hasta que percibió un movimiento. Un conejo pardo de orejas blancas. Vivo. Real. Soltó el peluche y echó a correr. Espera. El animal se escabulló ágilmente entre los viñedos. Valentina lo persiguió, riendo por primera vez en días. Izquierda, derecha, adentrándose en el laberinto de vides. De pronto, la tierra desapareció bajo sus pies. Cayó al vacío. Un alarido rasgó el aire. Golpe seco, rodar, detenerse, dolor agudo en el brazo, negrura total. A mitad de camino del pueblo, el grito heló la sangre de Diego. Era su nombre, puro terror. Soltó las botellas y corrió hasta que los pulmones le ardieron. 3 minutos. 5. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estás? Aquí abajo. Diego halló la abertura entre las plantas. 2 metros de diámetro. Se asomó al abismo. Todo negro. ¿Estás herida? No sé. Está oscuro. Sin dudarlo, saltó. Una caída de 2 metros hasta aterrizar en tierra suelta. Sintió un latigazo en los tobillos, pero lo ignoró arrastrándose hacia los sollozos. Te tengo. Ya estoy aquí. Valentina se aferró a él, temblando. Me caí. El conejo. Shh. ¿Estás bien? Sus ojos se habituaron a la penumbra. Un haz de luz se filtraba desde arriba. Estaban en un túnel subterráneo. Escuchó un murmullo suave, líquido. Siguió el sonido. 5 metros. 10. Y entonces lo vio. Agua cristalina brotaba de una grieta en la roca, fluyendo por un canal tallado. Limpia, fresca. Diego cayó de rodillas y bebió con ansia. Era vida. Valentina. Hay agua. Mientras la niña gateaba hacia él, Diego reparó en unas marcas grabadas en la pared de piedra. Se acercó y trazó las letras con los dedos. A. 2015. Elena Álvarez, 2015. Hace 8 años. Mamá hizo esto. Susurró. Ella lo sabía. Lo construyó para nosotros. Valentina tocó la inscripción. Mamá sabía que vendríamos. Diego contempló el túnel, el manantial, el canal que alimentaba las raíces muertas desde abajo. Ingeniería secreta. Sí, creo que sí. Sabía muchas cosas. Treparon por las raíces hacia la superficie, empapados pero vivos. ¿Qué más nos dejó?, preguntó ella. Diego miró la choza con ojos nuevos. Si su madre había ocultado un río entero, ¿qué otros secretos guardaba aquel lugar? Hay que buscar sus notas, sentenció. Todo esto fue planeado. Debe haber instrucciones. Por primera vez desde la muerte de papá, sintió esperanza. No pudo dormir. A las 2 de la madrugada del 6º día, su mente era un torbellino. 2015. Mamá cavó ese túnel. Ella sabía. Encendió la vela que Rosa le había regalado en una bolsa. Una luz trémula bañó el cuartucho. Valentina dormía en el colchón, abrazada al señor Conejo. Diego inició la búsqueda. Revisó cada rincón. La caja de ollas oxidadas, las sábanas raídas y el montón de libros viejos que siempre había ignorado. Levantó cada tablón del suelo de madera podrida. En la tercera tabla, un crujido distinto. Metió los dedos en la ranura y tiró. La madera cedió, revelando un hueco oculto. Adentro, envuelto en hule aceitado, reposaba un libro de cuero gastado. Le temblaban las manos al desempaquetarlo. El cuero estaba suave por el uso. Las esquinas, dobladas. En la primera página, con tinta azul desvaída, 15 de diciembre de 2018. 3 meses antes de que naciera Valentina. Luego, la letra de su madre, inconfundible, elegante e inclinada. Mis amados hijos, si leen esto, ya no estoy con ustedes. El doctor dice que el embarazo es de alto riesgo. Mi presión arterial es peligrosa. Quizá sobreviva al parto, quizá no. Pero si no lo logro, necesito que sepan algo. No estoy muerta. Estoy en cada raíz, en cada hoja, en cada gota de agua que corre bajo la tierra que planté para ustedes. Este viñedo es mi carta de amor. Estas páginas son mi voz.
Valentina, aunque te sostenga solo unos minutos, en ese tiempo te habré amado lo suficiente para toda una vida. Sigan las instrucciones de este diario. Cuiden las vidas como yo lo haría. Descubrirán que la muerte no es el final, es solo una siembra diferente. La vela parpadeó. A Diego le faltaba el aire. Pasó la página. Dibujos botánicos precisos, sistemas de raíces, hojas con las venas etiquetadas, racimos de uvas con medidas exactas, notas al margen en letra diminuta, pH 5 a 7, profundidad de siembra 40 centímetros, riego matutino, nunca al mediodía. Su madre había sido científica, una artista de la tierra. Más páginas, calendarios de poda, composición del suelo, variedades de uva, Malbec, Cabernet, Torrontés. Y entre la técnica mensajes. Diego, sé paciente. Las grandes cosas toman tiempo. Valentina, eres mi milagro. Nunca lo dudes. Si las vidas parecen muertas, no lo están. Solo duermen. Así como ustedes aguardan el amanecer cada noche, yo los estaré esperando entre estas líneas. La vista se le nubló a Diego. Las letras se volvieron ilegibles. Gotas saladas empaparon el papel envejecido, mezclándose con marcas que seguramente su madre dejó 8 años atrás. Fue entonces, y no en el entierro, cuando Diego se quebró. Nada de llanto reprimido. Se aferró al cuaderno contra el pecho y dejó escapar un aullido desgarrador, demasiado profundo para una garganta de apenas 10 años. El ruido despertó a Valentina, quien descubrió a su hermano estremeciéndose bajo el parpadeo de la llama. Él era incapaz de articular palabra, ahogado en llanto. La niña, con una mezcla de miedo y coraje, se acercó a gatas. ¿Qué tienes ahí, Diego? Él giró el cuaderno hacia ella. Aunque Valentina apenas deletreaba, reconoció un trazo familiar. Mamá. Es letra de mamá, murmuró. Sí. Diego se secó el rostro con la manga. Lo escribió antes de irse. Es una guía. Nos dejó dicho qué hacer. Con la delicadeza de quien toca una reliquia, Valentina acarició la hoja. ¿Qué nos dice? Diego comenzó a leer, la voz tropezando con cada sílaba. Al finalizar la introducción, las mejillas de la pequeña estaban húmedas. Sabía que yo existía, dijo, asombrada. No solo sabía de ti, te adoraba, corrigió él. Tanto que preparó todo esto para salvarnos. Se pasaron 1 hora devorando el contenido. Diego se perdía entre palabras como fotosíntesis, oxidación o taninos, pero el mensaje de amor era claro. Cada dibujo y anotación meticulosa representaban el legado de una madre consciente de que, tal vez, no llegaría a verlos crecer. Antes de cerrar el libro esa noche, hallaron una nota crucial al pie de una página. Si Carmela Soto sigue con vida, acudan a ella. Posee todo mi conocimiento. Compartí cada secreto con ella. Ella será mi voz cuando yo falte. Tengan la misma fe en ella que tuvieron en mí. Valentina soltó un bostezo largo. ¿Quién será esa señora? Ni idea, respondió Diego, cerrando las tapas con suavidad. Pero dalo por hecho que daremos con ella. Arropó a su hermana, escondió el tesoro bajo la almohada y apagó la luz. En la penumbra, murmuró: Gracias, mamá. Te he oído fuerte y claro. Por primera vez en casi una semana, el sueño de Diego fue reparador. Al llegar el domingo, llevó a la niña a la iglesia. No por devoción, sus padres jamás fueron de misa, sino por puro instinto de supervivencia. Así operan los pueblos chicos. Si te urge auxilio o buscas a alguien, el templo es el punto de encuentro inevitable. Se pusieron lo menos desgastado que tenían. Diego intentó adecentar el pelo de Valentina, trenzándolo torpemente con los dedos. Con el señor Conejo bajo el brazo, la imagen era innegable. 2 huerfanitos en busca de un milagro. La parroquia de San Rafael, de adobe encalado, era modesta pero hermosa. Sus campanas aún resonaban en el aire matutino. El interior olía a cera derretida e incienso añejo. Los hermanos se escabulleron hasta la última fila de bancos de madera. En el transcurso de la ceremonia, Diego sintió el peso de una mirada clavada en su nuca. Una anciana de moño blanco y vestido azul, ubicada unas filas adelante, no dejaba de voltearse. Sus manos nudosas apretaban un rosario.
Aunque Diego intentaba ignorarla, aquel examen constante le erizaba la piel. Tras la bendición del cura, quiso huir deprisa, pero la señora se le anticipó, plantándose en el umbral para cortarle el paso. «Tienes la mirada de Elena», soltó ella de golpe. Su tono era autoritario pero amable. Ese mismo café con destellos dorados. «Eres su muchacho». Diego se tensó, poniéndose en guardia. «Sí. ¿Y usted es?» «Carmela Soto. Tu madre y yo éramos inseparables». Los ojos se le aguaron. «Lamento no haber estado en el entierro. La salud me jugó una mala pasada». A Diego le dio un vuelco el corazón. Era ella. «¿Me andaban buscando?», preguntó la mujer leyendo su expresión. «Elena sabía que vendrían a mí si las cosas se ponían feas». «No pedimos limosna», replicó Diego al instante, irguiéndose con orgullo. Había ensayado esa frase 1000 veces. Dignidad ante todo. Carmela soltó una risita suave, pero cargada de carácter. «Me alegro, porque no pienso darles ni un centavo regalado». Su mirada bajó al bolsillo del chico, donde asomaba el cuero del cuaderno. «Elena les dejó un encargo, ¿cierto? Un libro». Diego dio un paso atrás. «¿Cómo lo sabe?» «Porque lo escribimos a 4 manos», dijo ella, tendiéndole la palma. «Pasamos 3 años diseñando ese viñedo tarde tras tarde. Cada esquema, cada apunte. Me sé ese cuaderno de memoria. Pero apuesto a que para ti es chino básico, ¿o me equivoco?» El silencio de Diego confirmó la sospecha. Carmela bajó el brazo. «Entonces, te ofrezco algo mucho más valioso que la caridad. Conocimiento. Te enseñaré a descifrar el legado de tu madre. El precio es tu sudor y tu constancia. Trato». Antes de que el chico pudiera asentir, alguien intervino. «Hazle caso. Doña Carmela fue maestra durante 40 años», interrumpió el padre Miguel, aproximándose con su sotana ondeando. El cura, un hombre de unos 55 años de barba canosa y mirada afable, añadió: «Si ella promete enseñarte, ten fe. Es de la misma madera que tu madre. Eran uña y carne». En ese momento, Valentina jaló la camisa de su hermano. «Dile lo del agua». «¿El agua?». Carmela se puso en cuclillas frente a la niña. «¿Dieron con el manantial?». «Sí», exclamó Valentina, inflando el pecho de orgullo. «Esa era mi Elena. Yo tropezaba en la oscuridad y Diego ya estaba ahí para atraparme. Siempre iba 2 jugadas por delante». Carmela se irguió con dignidad. «Los espero esta tarde en mi casa, calle Juárez número 17. Y no olviden el cuaderno». Diego sintió el impulso de rechazar la oferta. Detestaba pedir favores, pero la mirada de Valentina lo desarmó. Luego recordó las 5 hectáreas de tierra estéril y aquel diario repleto de jeroglíficos incomprensibles. «De acuerdo», masculló al fin. A las 3 de la tarde, sus nudillos golpearon la madera de una casita modesta con jardín frontal. Carmela los recibió con un gato anaranjado hecho ovillo en los brazos. El interior de la vivienda exhalaba un aroma a lavanda y papel antiguo. No quedaba un centímetro de pared visible. Todo estaba devorado por estanterías cargadas de tratados sobre botánica, agricultura y química de suelos. Sobre un escritorio de madera reposaban varios documentos y una lupa. Cuando Diego sacó el diario, Carmela lo recibió como quien sostiene una reliquia sagrada, acariciando la tapa. «La última vez que tuve esto en mis manos, Elena cargaba un embarazo de 8 meses y escribía entre lágrimas». Abrió el cuaderno en una página llena de esquemas de raíces. «¿Qué ves aquí, Diego?». El chico frunció el ceño. «Dibujos, garabatos. No entiendo nada. ¿Y este símbolo?», insistió ella. Su dedo apuntó a una letra P mayúscula acompañada de una H minúscula. «¿Qué te sugiere?». «Ni idea», admitió él. «Pues investígalo. Tu madre no te dejó la vida resuelta, te dejó una enciclopedia». Carmela cerró el tomo de golpe. «Cada visita traerá nuevas preguntas y será tu deber traer las respuestas». Ese fue su método, y ahora será el tuyo. La frustración le quemó la garganta a Diego. «¿No puede decírmelo y ya?». «Podría, pero sería inútil. Solo el saber que te cuesta sudor es el que jamás se olvida». Una sonrisa cruzó el rostro de la anciana. «Elena me hizo jurar que te educaría así. Nada de regalos, todo a base de esfuerzo». Valentina, que había estado curioseando, gritó desde el patio trasero: «¡Huele a mamá!». Ambos salieron disparados.
La niña estaba de rodillas, aspirando con fuerza junto a un arbusto de flores violetas. Lavanda, aclaró Carmela, el perfume predilecto de Elena. Crece silvestre en sus tierras. Es cierto, admitió Diego, evocando la maleza entre los viñedos. Hay muchísima. Entonces ya tienen su primer emprendimiento, sentenció la mujer, cortando un tallo con sus podadoras para dárselo a la pequeña. Mientras las vides duermen, la lavanda las despierta. De regreso, con la flor en mano, Valentina preguntó, ¿podemos cultivarla? Diego frenó en seco. Una chispa se encendió en su mente. ¿Y si la vendemos? La miró fijamente y ella le devolvió la mirada. Una sonrisa cómplice iluminó ambos rostros. Al día siguiente de la lección con Carmela, los hermanos inauguraron su nueva misión. Durante las siguientes 5 jornadas, se transformaron en recolectores expertos. Descubrieron que la lavanda salvaje brotaba en parches dispersos por el terreno, aferrándose a la vida cerca de las vides muertas. Eran plantas guerreras de flores púrpuras, prosperando donde todo lo demás había perecido. Cosechaban al alba, antes de que el sol las fatigara, cortando con la precisión quirúrgica que Carmela les enseñó. Llenaron 3 canastas hasta el tope. Ahora deben colgarlas boca abajo en la sombra, instruyó la mentora al ver el botín. Necesitan 5 días para secarse por completo. Cualquier rastro de humedad las pudrirá. Decidieron usar el interior de su precaria choza. Diego martilló clavos oxidados en las vigas y suspendió los ramos. La fragancia invadió el ambiente, convirtiendo aquel lugar que apestaba a desolación en algo casi acogedor. Durante la espera, Carmela les dio clases de costura. Resultó que Valentina poseía una destreza natural en los dedos. Diego, en cambio, era torpe, y sus yemas acabaron llenas de pinchazos, pero no desistió. Con retazos de tela donados, fabricaron saquitos cuadrados. Al 5.º día, ocurrió la catástrofe. Diego entró al cuarto y un grito desgarró el aire. Polillas. Había docenas aleteando sobre la cosecha. 20 manojos estaban arruinados, los pétalos devorados hasta dejar el esqueleto del tallo. No, sollozó Valentina al ver su esfuerzo hecho polvo. Diego quiso rendirse, quiso aullar de rabia, pero la mirada de su hermana le trajo de vuelta la promesa. Jamás permitiré que pases hambre. Lo haremos de nuevo, aseguró con la mandíbula tensa. Carmela les reveló el secreto: colgar chiles secos entre los ramos. Las plagas detestaban ese aroma picante. Recolectaron lavanda fresca y repitieron el secado, esta vez protegidos. Funcionó. Para el sábado, contaban con 30 bolsitas impecables. Valentina diseñó las etiquetas con plumones y papel que les obsequió el padre Miguel. Dibujó flores violetas enmarcando las palabras Lavanda Elena con su mejor caligrafía de niña de 5 años. Quedó perfecto, dijo Diego, pegando los rótulos con engrudo. El domingo, la plaza se llenó con la feria parroquial, puestos de antojitos, artesanías y familias paseando. Los hermanos instalaron su mesa prestada en una esquina, con las 30 bolsitas alineadas meticulosamente. Precio: 15 pesos cada una. Diego sentía náuseas por los nervios. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si se burlaban? Valentina abrazaba con fuerza al señor Conejo, con los ojos grandes y llenos de ansiedad. La primera clienta fue una mujer madura. Diego no la identificó hasta que escuchó su voz. ¿Cuánto valen? Era Rosa, el ama de llaves que los había echado como basura. 15 pesos, respondió Diego, con tono glacial. Rosa tomó 5 sacos, hundió la nariz en la tela y suspiró. Huelen igual que Elena. Sacó 75 pesos de su monedero. Me llevo 5. Rosa se adelantó. Diego. Chist. Ella le prensó los billetes en la palma de la mano y murmuró tan quedito que apenas se le oía. Perdóname, me falta valor para llevarle la contraria, pero rezo por ustedes a diario, te lo juro. Se marchó a toda prisa, secándose las lágrimas. Diego bajó la vista hacia los 75 pesos de esa primera venta y sintió un vuelco en el corazón. ¿Perdón? Tal vez. El día avanzó. Una anciana, una madre buscando alegrar el cuarto de su niño y 3 jovencitas que querían perfumar sus cajones. Y en eso apareció la sotana del padre Miguel. «Vaya, qué aroma tan celestial», exclamó.
fingiendo no saber la necesidad que pasaban. «Dame 15 para la iglesia». 15 bolsitas. Son 225 pesos. ¿Cierto? Diego no era tonto. Sabía que era limosna disfrazada de compra, pero el orgullo no llena estómagos, así que aceptó agradecido. «Gracias, padre». «Al contrario, hijo. Dios multiplica lo poco cuando se trabaja con el corazón». Para las 3 de la tarde no quedaba ni una de las 30 bolsitas. Diego contó el botín. 450 pesos redondos. De regreso a casa, Valentina rompió el silencio. «Ya somos millonarios». Diego soltó una carcajada, un sonido que creía haber perdido. «Millonarios no, pero comeremos este mes y cuidaremos las plantas de mamá». Hicieron escala en la tienda de abarrotes. Compró lo básico: pan, frijoles, arroz y huevos. Con los últimos 10 pesos, le consiguió unos dulces a la niña. Ella lo miró como si le hubiera bajado la luna y las estrellas. Esa noche, se fueron a la cama con la barriga llena tras 2 semanas de hambre. Mientras Valentina repartía sus golosinas, Diego enterraba 300 pesos en una lata de café, bajo la duela suelta junto al diario de su madre. «¿Y qué hacemos con lo que sobra?», quiso saber la pequeña. Diego sacó la vieja libreta. «Abono, herramientas. Lo que mamá dejó escrito que necesitamos», porque al fin lo entendía. Aquel campo seco no era su condena, sino su salvación. Año 1. Invirtió los 300 pesos ahorrados en su primer arsenal: tijeras de poda, guantes y una pala pequeña. Cada amanecer recorría los surcos, aferrado al diario como si fuera un mapa del tesoro. Descifraba las notas que Carmela le traducía. «Poda drástica. Deja solo el tronco principal». Pronto sus manos se llenaron de llagas. Las tijeras le pesaban como plomo tras la primera hora, pero él avanzaba, planta por planta, sin tregua. Valentina acarreaba el agua. 30 viajes diarios desde el manantial. Aunque le temblaban los bracitos, jamás se quejó. Medio año después, el paisaje seguía gris y muerto. «¿Cuánto falta?», le reclamó Diego a Carmela, al borde de la desesperación. «Tu madre calculó 18 meses. Apenas llevas 6. Ten fe». Al cumplir el año, el padre Miguel movilizó al pueblo. «Los huerfanitos Álvarez necesitan una mano». Llegaron 10 hombres cargando martillos y buena voluntad. Al caer el sol, la choza ya tenía techo firme, ventanas y piso de madera. «No tenemos con qué pagar», empezó Diego. Pero don Esteban lo cortó. «Tu madre salvó a mi esposa. Estamos a mano. Mes 18. Primavera». Diego revisaba la hilera 12 cuando se detuvo en seco. Verde. Un brote diminuto rompiendo la corteza gris. Cayó de rodillas y lo acarició con dedos temblorosos. «Es real. Está viva», chilló Valentina. Diego corrió los 3 kilómetros hasta el pueblo y entró como bólido en casa de Carmela. «La planta 143 tiene una hoja». Carmela soltó su taza del susto. «¿Cómo? Enséñame». Al verlo con sus propios ojos, la mujer se desplomó. «Elena», susurró tocando el brote. «Tenías razón. Tus niños lo lograron». Lloraba a mares. Al cierre de la primavera, 15 vides más despertaron. Año 2. Diego cumplió 11 y la voz le empezaba a cambiar. Dio el estirón. 5 centímetros más. De las 120 plantas, el 10% ya reverdecía. El negocio de la lavanda dejaba 500 pesos fijos al mes. Dinero que se iba en fertilizante, mangueras y, lo más importante, la escuela de Valentina. Ver a su hermanita de 6 años bajar del autobús, impecable con su uniforme azul y mochila nueva, no tenía precio. Adiós a la niña descalza. Hola a la estudiante. ¿Qué tal la maestra? Dijo que, dibujo bonito, presumió ella. Y le conté que mi hermano hace magia con las plantas. No es magia, es puro sudor. Pues, para mí, es magia. Año 3. Diego, ya, con 12 años. Entonces apareció Isabel Fuentes, estudiante de agronomía. 21 años, gafas redondas y libreta en mano. Dicen que 2 niños están reviviendo un viñedo fantasma. ¿Me dejan ver su método? Solo seguimos el diario de mamá. Entonces ella tenía la clave secreta.
¿Puedo verlo? Carmela asintió. Déjala, hijo. A tu madre le habría gustado compartir su saber. Isabel trajo libros y ciencia, enseñándoles el riego por goteo. Han salvado el 30%, calculó asombrada. Para un cultivo abandonado 8 años, es un milagro. Diego, ya de 1,60 m y voz grave, cargaba los costales sin esfuerzo. Sus manos eran puro callo. Valentina, a los 7, leía mejor que los chicos de secundaria. Diseñaba unas etiquetas para las bolsitas que la gente ya coleccionaba. Junio del tercer año. Diego encontró ramilletes blancos en las ramas. Son flores de vid, sonrió Isabel. Prepárense porque el año que viene habrá uvas. Uvas de verdad. Fruta auténtica y palpable. Su primera vendimia oficial. Esa noche, Diego plasmó en la bitácora. Año 3. La floración se completó. Gracias, mamá, susurró al viento. A la mañana siguiente, una furgoneta redujo la velocidad al pasar frente a las tierras. Diego la identificó al instante. Pertenecía a Gabriela. La mujer clavó la vista en las hileras esmeralda, un contraste brutal con el cementerio de plantas secas que ella les había legado. Su semblante se tornó sombrío. El motor rugió y el vehículo se alejó levantando polvo. Un presentimiento helado recorrió la espalda de Diego. Aquella mirada cargada de odio prometía que la guerra continuaba. Marzo, año 4. Llegó la cosecha. Diego, con 14 años, lucía una espalda ensanchada por el trabajo duro. Valentina, ya con 9 años, se había estirado, alta y esbelta. Los racimos pendían en formaciones perfectas, un Malbec de un púrpura casi negro y un Cabernet de bayas pequeñas y concentradas, 200 kilogramos. Una cantidad modesta, pero para ellos lo era todo. Durante 3 jornadas, Diego, Valentina, Isabel, Carmela y el padre Miguel cosecharon a mano. Cada racimo era manipulado con la delicadeza de una joya. El sacerdote logró que les prestaran el equipo, una trituradora manual y 3 barricas añejas pero impolutas. Ahora empieza el verdadero desafío, advirtió Isabel. Un solo fallo y 4 años de esfuerzo se irían por el desagüe. Diego abrió el manual de enología en la página de vinificación. Tablas, temperaturas, tiempos. Todo debía ser milimétrico. Trituraron la fruta manualmente y el mosto violeta les tiñó la piel hasta los codos. Valentina pisó las últimas uvas en el lagar, riendo a carcajadas. «Mamá hacía esto», exclamó, «y ahora nosotros seguimos sus pasos». Llenaron los 3 toneles. Un dulzor embriagador inundó el cobertizo. 3 semanas, leyó Diego. Monitorear los grados 2 veces al día sin falta. Aquellas fueron las 3 semanas más eternas de su existencia. Día 21. La hora de la verdad. El grupo se congregó alrededor de la madera. Con pulso tembloroso, Diego destapó la primera barrica. Sirvió el líquido en 5 copas de cristal. A la vista, el color resultaba impecable. Un rojo rubí profundo y brillante. «Tiene buen aroma», comentó Isabel. Diego alzó su copa. Chocaron los cristales y probaron. Ácido. Repulsivamente agrio, como vinagre aguado, imposible de pasar. Diego escupió el trago con violencia. Los demás lo imitaron, haciendo muecas. No puede ser. «Está picado», confirmó Isabel con tristeza. «Es imbebible». Algo se quebró en el interior de Diego. Seguí cada paso de mamá. Su voz se desgarró. Cada instrucción fue exacta. Las lágrimas brotaron sin control. 4 años. 4 años de manos sangrantes y esperanza. Todo a la basura. Cayó de rodillas, sollozando desconsolado. Tanto esfuerzo para nada. Valentina corrió a rodearlo con sus brazos. Diego no intentó ocultar su llanto. A sus 14 años, lloraba con la desolación del niño de 10 que había perdido a su madre. Carmela se arrodilló frente a él, con el diario en las manos. Pasaba las hojas frenéticamente. «Diego, escúchame. Página 47. No quiero leer nada». «Lee», ordenó Carmela con firmeza. El chico tomó el cuaderno. «Mi primer lote se arruinó. Demasiada acidez. El segundo también falló. El tercero tuvo otro error, pero el cuarto fue la perfección. Hijo,
Si lees esto tras un fracaso, recuerda que caer es solo el éxito en cámara lenta. Corrige el pH con carbonato de calcio, mira el esquema abajo, vuelve a fermentar. Prohibido rendirse. Con amor, mamá. Diego levantó la vista hacia su hermana. Mamá falló 3 veces antes de lograrlo, dijo la niña. Nosotros apenas vamos en la primera. Diego analizó el gráfico técnico. Isabel apareció con el carbonato de calcio, midieron, corrigieron la química y reiniciaron la fermentación. Otras 3 semanas de espera. Semana 6. Segunda cata. Solo estaban los 5 leales. Si salía mal, mejor que no hubiera más testigos. Diego sirvió el vino. Mismo color hipnótico, pero el aroma había mutado a algo más complejo. Por ti, mamá, susurró antes de beber. El líquido resbaló por su lengua, suave, redondo, equilibrado, notas de frutos negros, especias y un final persistente. Se quedó mudo, incapaz de articular palabra. Carmela probó y sus ojos se aguaron al instante. Esto es, Elena murmuró, con la voz quebrada, sabe exactamente a ella. Isabel asintió maravillada. Es excelente, realmente extraordinario. El padre Miguel alzó su copa hacia el techo. Los milagros requieren paciencia, pero valen cada lágrima derramada. Diego abrazó a Valentina, ambos llorando de pura euforia. Lo hicimos, dijo ella. No corrigió Diego, mamá lo hizo. Nosotros solo fuimos sus manos. El sacerdote intervino con decisión. Inscriban esto en el certamen regional. El mundo necesita probar lo que han creado. Diego miró a su hermana y ella asintió con determinación. Elena habría querido que saborearan su sueño. Y por primera vez en 4 años, Diego sintió la certeza de haber forjado algo magnífico. El salón de eventos olía a madera de roble y mosto fermentado. La tensión se palpaba en el aire. Diego acomodó las 3 botellas de sueño de Elena en la mesa del jurado, intentando controlar el temblor de sus manos. Valentina, de 10 años, le apretó el brazo. Ella está aquí, susurró. Los jueces cataron a ciegas 20 vinos provenientes de todo el estado. Diego escrutaba sus rostros, buscando alguna señal en sus expresiones neutras. Veía cómo escupían en las escupideras de plata y garabateaban notas. Gabriela estaba sentada en la última fila, vestida de luto riguroso, pálida como un fantasma. El juez principal se puso de pie. El ganador es Sueño de Elena Viña Renacida. El auditorio estalló en aplausos. A Diego se le cortó la respiración. Valentina saltaba gritando de emoción. Carmela lloraba abiertamente en la segunda fila. El premio: 50,000 pesos y distribución garantizada en 3 estados. Diego subió al escenario con las piernas como gelatina. Buscó a Gabriela con la mirada. Ella se levantó bruscamente y salió dando un portazo. Esa noche, en la cabaña, Diego contaba los billetes por 10ª vez cuando alguien golpeó la madera con fuerza. ¿Quién es?, gritó. Miguel Ruiz. Diego abrió. El notario estaba completamente ebrio, con la camisa fuera del pantalón y los ojos inyectados en sangre. Vine a decirte la verdad, tartamudeó, arrastrando las palabras. Hace 5 años, Gabriela me pagó 50,000 pesos para falsificar el testamento original, el verdadero. Os dejaba la mitad del viñedo a ti y a Valentina. Yo lo falsifiqué. Lo siento mucho, confesó Miguel, y Diego sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. El mundo pareció detenerse. El plazo de prescripción legal es de 5 años. Ya ha caducado. No podéis demandar. No puedo seguir cargando con esta culpa. Miguel se alejó tambaleándose hacia la penumbra. Diego cerró la puerta de un portazo, respirando con dificultad, como una bestia herida de muerte. Valentina salió de su cuarto, alarmada. ¿Qué ha pasado? Diego estrelló el puño contra la pared con tal fuerza que sus nudillos se abrieron. Nos robaron. Todo este tiempo nos han estado robando, gritó, mientras Valentina rompía a llorar. La rabia lo consumía. Volvió a golpear el muro una y otra vez. Carmela irrumpió en la casa, alertada por el estruendo. ¿Diego? Por Dios, ¿qué ocurre? Él, entre jadeos, le contó la verdad. La anciana cerró los ojos, asimilando el dolor.
La justicia humana falló, hijo, pero las vides, ellas nunca mienten. Tú no has fallado. Sé que no es justo, ¿verdad? Pero míralo de esta forma. Ganaste igual. Ella no puede arrebatarte tu triunfo, dijo Carmela. Diego se derrumbó en el suelo, sollozando sin consuelo, y su hermana corrió a abrazarlo. Vuestra madre sabía que esto podía ocurrir, susurró Carmela con ternura. Por eso os dejó el diario, por eso plantó esas cepas específicas, para que pudierais vencer sin necesitar a los jueces. Diego inhaló profundo, intentando calmarse. El cheque del premio de 50,000 pesos brillaba sobre la mesa junto al contrato firmado. Al final, Gabriela se había quedado sin nada. A la mañana siguiente, Rosa llamó a la puerta con noticias urgentes. Diego, Valentina, han embargado el viñedo de Gabriela. Está en bancarrota total. La subasta pública es dentro de 2 semanas. Los hermanos cruzaron una mirada cómplice. El karma no siempre lleva toga. A veces brota desde la tierra misma. 2 días más tarde, Gabriela se presentó en la cabaña. Lucía devastada, sin una gota de maquillaje, el cabello encanecido y las manos temblando visiblemente. Diego, Valentina, tengo que pediros un favor, suplicó. Diego abrió, pero su cuerpo bloqueó la entrada. No hubo invitación a pasar. ¿Qué quieres? Voy a perderlo todo. El banco va a rematar mis tierras. Si me compráis el inventario de vino al por mayor, podría cubrir las deudas. Por favor, insistió ella. Valentina se asomó detrás de su hermano. ¿Como tú nos ayudaste a nosotros? Gabriela bajó la mirada, avergonzada. Sé que me lo merezco, pero os lo suplico. Diego, sin mediar palabra, le cerró la puerta en la cara. 2 semanas después, el juez del pueblo golpeó el mazo dando inicio a la subasta. Lote número 7, Viñedo Álvarez. Deuda acumulada, 280,000 pesos. ¿Ofertas? Diego alzó la mano con firmeza. 300,000, sentenció. Un silencio sepulcral llenó la sala. Nadie contraofertó. Al fondo, Gabriela lloraba en silencio, derrotada, vendido a Diego y Valentina Álvarez. El golpe final del martillo resonó como una sentencia. Al firmar los papeles, las 12 hectáreas volvieron a ser una sola propiedad. La familia recuperaba lo suyo. Gabriela abandonó el edificio sin volverse. Diego no sintió euforia ni alegría desbordante, solo una profunda sensación de paz. El ciclo se había cerrado. Habían transcurrido exactamente 5 años desde que su padre falleció. La luz dorada del atardecer bañaba ahora un viñedo próspero y vibrante. Diego, ya con 15 años, voz profunda y manos curtidas por el trabajo, recorría los surcos junto a una Valentina de 10 años. Las 12 hectáreas reventaban de vida. Malbec, Cabernet, Torrontés, Syrah, todo en plena producción. La marca El Sueño de Elena se distribuía ya en 3 estados de México y daba empleo fijo a 8 familias. Rosa se encargaba de la dirección de ventas, Isabel coordinaba las cosechas y don Esteban formaba a los nuevos aprendices. Contrataban a 15 temporeros cada temporada. Además, Diego había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería agrónoma. Valentina era la mente creativa tras las etiquetas. Sus diseños eran tan populares que se vendían como láminas de arte en la tienda de regalos del viñedo. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?, preguntó la niña. Diego acarició un racimo de uvas, sintiendo su densidad y frescura. Ella sabía que llegaríamos aquí. Por eso escribió el diario. Por eso plantó aquellas vides que parecían muertas. No lo estaban, Valen, solo dormían. Diego sonrió con melancolía. Igual que nosotros al principio. El sol besó el horizonte y el campo entero resplandeció. En la etiqueta de la nueva reserva especial, Valentina había ilustrado 2 pares de manos cultivando una vid. Las manos protectoras de una madre guiando las de 2 niños. Debajo del dibujo, una inscripción rezaba: lo que se siembra con amor, jamás muere. Diego rodeó a su hermana con el brazo, emocionado. No ganamos porque la ley nos diera la razón. Ganamos porque mamá nos enseñó a cultivar. El viento sopló suavemente, haciendo susurrar a las hojas. En algún lugar,
El espíritu de Elena sonreía. Su verdadero legado no era la tierra, sino la certeza de que, aunque te dejen en un desierto con 50 pesos, puedes sembrar tu propio destino. Y si riegas esa tierra seca con lágrimas y esperanza, un día las raíces despertarán para hacerse inmortales. Esta narración trasciende a Diego y Valentina. Es un manual de supervivencia redactado con tierra, dolor y una determinación de acero. Lección número 1. Los legados auténticos no son cifras en un banco, son mapas de vida. Elena no les dejó una fortuna a sus hijos. Les entregó un diario repleto de sabiduría práctica. Les demostró que el conocimiento perdura incluso cuando el capital desaparece. Pregúntate hoy, ¿qué le estás dejando a tu descendencia? ¿Cuentas bancarias que se esfumarán en meses o herramientas mentales que les servirán durante generaciones? Lección número 2. El fracaso es información, no una condena. El primer vino que produjo Diego era vinagre imbebible. 4 años de esfuerzo parecieron irse por el desagüe. Pero el diario de su madre le reveló: mi primer lote también fue un desastre. Y el segundo. Los grandes triunfos están construidos sobre fracasos corregidos. Cuando tu proyecto colapse, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate qué variable debo ajustar. Y finalmente, lección 3. La paciencia estratégica siempre vence a la urgencia desesperada. Pasaron 18 meses regando palos secos y grises sin ver ni una sola hoja verde. La mayoría se habría rendido al tercer mes, pero Diego comprendió una verdad crucial. Las raíces más fuertes crecen en la oscuridad, invisibles, mucho antes de florecer bajo la luz del sol. Ese sacrificio invisible que haces hoy será tu gloria pública mañana. Cuarta lección. Estás desperdiciando el poder de tu propia gente. Diego jamás habría alcanzado la cima en solitario. Fue Carmela quien le transmitió los secretos del cultivo y Rosa halló su propia salvación al convertirse en la primera clienta. El padre Miguel abrió puertas cerradas, don Esteban levantó las estructuras e Isabel aportó la técnica moderna. Créeme, la victoria en soledad es una mentira. Hay que tragarse el ego. Atrévete a socorrer y a ser socorrido. Cada uno de nosotros carga con la semilla exacta que hace falta en el jardín ajeno. Lección número 5. Los tribunales no tienen el monopolio de la verdad. Aunque el notario admitió la trampa, las leyes ya tenían las manos atadas. Los plazos legales habían muerto, pero Diego salió victorioso al levantar un legado que ningún juez podría arrebatarle jamás. Jamás te sientes a esperar piedad del sistema. Crea algo tan valioso que sea el propio mundo quien te haga justicia, y no el mazo de un magistrado. La interrogante definitiva no es si cargas con ruinas en tu existencia, sino si posees las agallas de Diego para nutrir aquello que los demás dan por desahuciado. Al final, lo único que separa a una tragedia de un milagro es un alma obstinada que se resiste a abandonar la lucha. Aquello que sembramos con pasión y constancia es inmortal. Simplemente aguarda en silencio a que lleguen unas manos audaces para devolverle la vida.